¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que realmente celebramos cada diciembre? Y si te dijera que esa imagen idílica del pesebre con sus pastores, el niño en el heno y una estrella brillante no aparece completa en ninguno de los 4 evangelios que conocemos, y que la fecha, el 25 de diciembre, fue fijada 3 siglos después del mismísimo evento que conmemora? Parece una locura, ¿verdad? Pues prepárate, porque hoy vamos a desenmarañar un misterio fascinante. Imagina por un momento una biblioteca polvorienta en Jerusalén, un sótano olvidado, lleno de tesoros esperando ser descubiertos. Ahí es donde entra en escena nuestra protagonista, la historiadora Lucía Martín. Mientras catalogaba un lote de papiros que nadie había tocado en años, se topó con algo extraordinario. No era un pergamino cualquiera, sino un códice del siglo II. Un manuscrito antiguo, lleno de secretos, que por alguna razón había pasado desapercibido sin que nadie lo leyera con la atención que merecía. Lo que Lucía encontró entre sus páginas no solo pone patas arriba el relato tradicional de la Natividad, sino que nos muestra que lo que hoy conocemos es, en realidad, un astuto remix político, una obra maestra de sincretismo orquestada por el mismísimo Imperio Romano. No te despegues, porque los últimos 3 folios de este códice cambiarán todo lo que crees saber sobre Belén, esos humildes pastores, y sí, incluso sobre los enigmáticos Reyes Magos. El hallazgo. Lucía, una historiadora con una pasión casi detectivesca por los manuscritos antiguos, prefería la quietud de la noche para trabajar. Era el momento en que el bullicio de la vida moderna se apagaba y las voces del pasado parecían hablarle con mayor claridad. Se movía entre estanterías bajo el tenue resplandor de una lámpara, revisando cajas que a simple vista parecían contener solo miscelánea romana, documentos de poca importancia, quizás recibos viejos o cartas sin trascendencia. Pero Lucía sabía que en el mundo de la historia, hasta el fragmento más pequeño podía esconder un universo. Fue entonces cuando sus dedos expertos rozaron un objeto inusual. No era el típico rollo de papiro, era un códice, una especie de libro primitivo, compuesto por 10 hojas meticulosamente cosidas con hilo de lino. La tinta, de un negro profundo y seco, tenía la impronta inconfundible de los escribas alejandrinos, conocidos por su precisión y la calidad de sus materiales. La primera línea le heló la sangre y la intrigó al mismo tiempo. Génesis según los gentiles. La expectativa de encontrar una colección de proverbios o algún tratado filosófico menor se desvaneció al instante. Este título no hacía referencia al patriarca Moisés, ni a las historias fundacionales del pueblo judío. En su lugar, mencionaba a un tal Leucio, compañero de los caminos de Pablo. ¿Un evangelio apócrifo? ¿Un testimonio oculto? La mente de Lucía se disparó. Las páginas olían a humedad, a siglos de olvido en algún almacén, pero el papiro en sí estaba sorprendentemente intacto, casi como si hubiera esperado este momento para revelar sus secretos. Lo que prometía ser una aburrida jornada de catalogación se había transformado en una aventura histórica, una inmersión en un relato que desafiaría, y mucho, la narrativa que habíamos dado por sentada durante milenios. Este no era un simple hallazgo. Era una ventana a una perspectiva completamente nueva sobre uno de los eventos más cruciales de la historia occidental. Contradicciones que saltan a la vista. Mientras Lucía avanzaba en la traducción, las contradicciones no tardaron en aparecer, saltando de las páginas del códice como chispas. El manuscrito de Leucio mencionaba un censo, sí, pero no el famoso censo de Quirino que Lucas describe. Hablaba de un rey, pero no era el temible Herodes. Y atención, situaba el nacimiento no en un humilde establo, sino en una cueva de adoración pagana, un detalle que ya de por sí era explosivo. Pero lo más impactante
Lo que realmente desarmaba la historia conocida era la afirmación del códice de que la celebración de este nacimiento coincidía con la fiesta del Sol Invicto. ¿Por qué? Leucio lo explicaba con una claridad pasmosa. Para que los que adoran al Dios Sol no sientan celos del Dios Niño. Esta frase era una clave maestra que abría la puerta a una comprensión totalmente nueva de los orígenes de la Navidad. Lucía sabía que los evangelios de Mateo y Lucas eran los únicos que se atrevían a describir la infancia de Jesús, pero incluso ellos, los pilares de la tradición, no se ponían de acuerdo ni en el año exacto ni en la estación del nacimiento. Era como si contaran dos historias ligeramente diferentes. Por ejemplo, Mateo nos habla de la estrella milagrosa y de los misteriosos magos que la siguieron, pero pastores, ni una palabra. En cambio, Lucas sí menciona a los pastores en los campos, junto a sus rebaños, y el icónico pesebre, pero curiosamente ignora por completo a los magos. Esta falta de coherencia ya era un indicio de que la narrativa que llegó hasta nosotros era quizás una amalgama de tradiciones. Lucía, meticulosa como siempre, anotó sus observaciones. Mateo coloca la estrella y a los magos. No menciona pastores. Lucas pone a los pastores y al pesebre. Ignora a los magos. Ambos afirman que Jesús nació en Belén, cumpliendo, por cierto, la antigua profecía de Miqueas que decía que de Belén saldría el gobernante de Israel. Pero ninguno de los dos, ni por asomo, dice 25 de diciembre. Estas discrepancias, antes consideradas menores o simplemente variaciones estilísticas, ahora, a la luz del códice de Leucio, cobraban un significado mucho más profundo. Sugerían que la historia no era tan unificada como se pensaba, y que su construcción pudo haber respondido a intereses más complejos que la simple crónica de un evento divino. ¿Qué más nos revelaría este códice sobre la verdadera historia detrás de la historia? El problema de la fecha. El códice de Leucio no solo desvelaba contradicciones en los relatos, sino que arrojaba luz sobre uno de los aspectos más intrigantes de la Navidad. La fecha. ¿Por qué el 25 de diciembre? La historia oficial nos dice que fue el Papa Julio I quien la impuso en el año 350 Cristo. Pero, ¿fue una elección arbitraria o había algo más? Lo curioso es que, solo un año antes, el emperador Constantino, un personaje clave en la historia del cristianismo, había declarado el domingo como día de descanso legal. ¿Casualidad? Lucía, con su instinto de historiadora, sabía que en la política y la religión rara vez existían las casualidades. El códice, con una franqueza sorprendente, ofrecía la respuesta. Leucio explicaba que los obispos prefirieron la noche más larga porque el pueblo ya se reúne entonces. ¿A qué se refería? A la Natalis Solis Invicti, la fiesta oficial del Sol Invicto, promovida por el emperador Aureliano en el año 274 d.C. Esta festividad pagana celebraba el renacimiento del sol tras el solsticio de invierno, el día en que la luz comenzaba a ganar terreno a la oscuridad. Era un momento de gran significado cultural y religioso para los romanos, una época de esperanza y renovación. El cristianismo, en su expansión, necesitaba un símbolo poderoso que pudiera competir con estas arraigadas tradiciones paganas, o mejor aún, absorberlas. Si el sol pagano renacía el 25 de diciembre, ¿por qué no hacer que el sol de justicia, Jesús, también lo hiciera ese día? La estrategia era brillante. No se trataba de erradicar la fiesta, sino de transformarla, de darle un nuevo significado sin despojarla de su arraigo popular. Lucía encontró una nota al margen del códice que lo resumía a la perfección. Así se bautizó la fiesta pagana sin ahogarla. Era el sincretismo en su máxima expresión,
una jugada maestra de marketing religioso y político que permitió a la Iglesia crecer y consolidarse dentro del vasto imperio romano. La fecha del 25 de diciembre no era pues una conmemoración del nacimiento real de Jesús, sino una astuta apropiación de una fiesta ya existente, una fusión de lo viejo y lo nuevo que con el tiempo se convertiría en la Navidad que conocemos. Roma, Judea y la propaganda. La historia de la Natividad, tal como se nos ha contado, está intrínsecamente ligada al poder de Roma. Herodes, el rey de Judea en ese entonces, no era más que un cliente del imperio, un títere en el vasto tablero político romano. Y Quirino, el gobernador de Siria mencionado en el Evangelio de Lucas, era un legado imperial, un representante directo de la autoridad romana. Sin embargo, el historiador Flavio Josefo, una fuente crucial de la época, nos dice que Quirino no gobernaba Siria en el momento en que se supone que nació el rey de los judíos, lo que ya generaba una discrepancia histórica significativa. El Códice de Leucio ofrecía una explicación que encajaba mejor con la realidad política y económica del imperio. Sugería que el censo no fue un evento universal, como a menudo se interpreta, sino uno local, ordenado por un oficial romano de menor rango con un propósito muy específico: actualizar los registros de impuestos. Y aquí viene la clave: según el códice, para que el tributo no cayera solo sobre los paganos, se incluyó a los judíos. Lucía, al cruzar esta información con otros datos históricos, comprendió la lógica detrás de esta medida. El Imperio Romano, después de periodos de guerras civiles y conflictos, siempre necesitaba dinero. Un censo, especialmente uno que pudiera presentarse como universal o de gran alcance, servía como una excusa perfecta para registrar propiedades, personas y, en última instancia, recaudar más tributos. Lo que para los habitantes de Judea pudo haber sido una pesadilla burocrática, un viaje forzoso para registrarse y ser grabados, los evangelios lo transformaron en una profecía cumplida. De Belén saldrá el que gobernará a Israel. Esta reinterpretación no solo legitimaba el nacimiento de Jesús dentro de un marco profético judío, sino que también integraba el evento en la narrativa del poder romano. El censo, una herramienta de control imperial, se convertía en el instrumento divino para llevar a María y José a Belén, el lugar predicho para el Mesías. Era una forma brillante de fusionar la teología con la política, de hacer que los designios celestiales coincidieran con las necesidades administrativas de Roma. La historia de la Natividad, por tanto, no solo era un relato de fe, sino también una poderosa pieza de propaganda que servía a múltiples propósitos en un mundo complejo y dominado por el Imperio Romano. Saturnalia, el manual de fiesta. Si pensamos en las fiestas de fin de año, ¿qué nos viene a la mente? Regalos, banquetes, un ambiente de alegría, ¿verdad? Pues resulta que muchas de estas costumbres tienen un eco profundo en las antiguas Saturnales romanas. Estas festividades, dedicadas al dios Saturno, protector de la agricultura, se celebraban anualmente del 17 al 23 de diciembre. No eran una fiesta cualquiera, eran un auténtico carnaval, un tiempo de inversión de roles y de desenfreno permitido. Durante las Saturnales se intercambiaban regalos, se adornaban las casas con plantas y se encendían velas para celebrar la nueva venida de la luz tras el solsticio de invierno. Se celebraban banquetes suntuosos, donde, increíblemente, los esclavos se sentaban a la mesa de sus amos e incluso eran servidos por ellos. Era un período de suspensión de las normas sociales, de libertad y de jolgorio. Lucía, al leer el códice, encontró una descripción que le resultó asombrosamente familiar. Leucio escribía: durante esos días cantaban los niños por las calles: «Buenas nuevas, el rey ha nacido». ¿Te suena?
Claro que sí. Esta frase es casi idéntica a los cánticos navideños que conocemos hoy. Los padres de la Iglesia, en su sabiduría estratégica, no inventaron la rueda, simplemente tomaron este manual de fiesta ya establecido y lo adaptaron. Copiaron la alegría festiva, la camaradería, el intercambio de regalos, pero cambiaron al rey pagano por el Mesías cristiano. El resultado fue una celebración que, aunque en su superficie se presentaba como cristiana, en su esencia y en muchas de sus formas conservaba el sabor de las Saturnales. Olía a incienso y a fe, sí, pero también sabía a la indulgencia y al espíritu comunitario de las antiguas fiestas paganas. Era una transición suave, casi imperceptible, que permitía a los recién convertidos al cristianismo mantener sus costumbres arraigadas sin sentir que renunciaban a todo lo que conocían. La Navidad, con sus luces, sus banquetes y sus regalos, es en muchos sentidos una heredera directa de esas bulliciosas y alegres Saturnales romanas. Pastores, primavera o invierno. El Evangelio de Lucas, que es el que nos pinta la imagen más vívida del nacimiento, nos dice que había pastores en el campo que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esta imagen es tan icónica que es imposible imaginar un pesebre sin ellos, pero ¿tiene sentido histórico y climático? Lucía, con su rigor, se hizo la pregunta. En Judea, la práctica de que los pastores pasen las noches al aire libre con sus rebaños se limita generalmente a los meses más cálidos, entre abril y octubre. En invierno, las noches en Belén pueden ser bastante frías, con temperaturas que rondan los 6 degrees en diciembre, a menudo con lluvias. Mantener a los rebaños a la intemperie en esas condiciones no solo sería imprudente, sino potencialmente letal para los animales jóvenes. Normalmente, en los meses fríos, los animales se resguardaban en establos o cuevas. El Códice de Leucio, una vez más, ofrecía una alternativa fascinante. Mencionaba la fiesta judía de los tabernáculos, o Sukkot, que cae en septiembre-octubre. Durante esta festividad, los campesinos construían enramadas o chozas temporales, conocidas como sucás, para conmemorar el tiempo en que los israelitas habitaron en el desierto. Leucio escribía: «Nació en la choza de hojas, no en posada de piedra». Esta descripción encajaba perfectamente con la época de Sukkot, cuando las temperaturas son más suaves y los pastores aún podrían estar en el campo. Además, Lucía profundizó en la palabra griega katalima, que a menudo se traduce como posada en el relato de Lucas, dando la impresión de un hotel abarrotado. Sin embargo, katalima puede significar también habitación familiar, aposento de invitados o incluso un refugio temporal. Esto podría sugerir que María y José no fueron rechazados de un hotel, sino que quizás no encontraron espacio en la parte de invitados de una casa familiar, o que se vieron obligados a usar un espacio más humilde como una zona destinada a animales dentro o junto a una vivienda, especialmente si la casa estaba llena debido a un censo. Considerando los datos climáticos, las prácticas pastoriles y la ambigüedad de la traducción, Lucía concluyó que el nacimiento de Jesús en otoño, durante la fiesta de los tabernáculos, era una posibilidad mucho más plausible que en pleno invierno. Esta hipótesis no solo resolvía la paradoja de los pastores, sino que también ofrecía una conexión más profunda con las tradiciones judías, situando el evento en un contexto cultural y estacional mucho más coherente. La cueva de los misterios. La narrativa tradicional nos ha pintado siempre la imagen de un humilde establo, pero el Códice de Leucio nos lleva a un lugar mucho más enigmático, una gruta sagrada. Este manuscrito describía una cueva a solo 4 kilómetros de Belén, un lugar que, según Leucio, era un antiguo centro de culto pagano. Allí,
Pastores no judíos, sino paganos, ofrecían sacrificios de cabras a la diosa Lactura, la protectora de los rebaños. Un detalle fascinante que vincula el lugar con la vida pastoral, pero desde una perspectiva completamente diferente. Lo que Lucía encontró a continuación fue aún más revelador. El emperador Constantino, en su afán por consolidar el cristianismo, ordenó la construcción de una basílica impresionante sobre esta misma cueva en el año 326 d.C. ¿Coincidencia? El obispo Eusebio de Cesarea, cronista de la época, justificó esta acción con una frase que resonaba con la estrategia de sincretismo que ya habíamos visto. Así se santifica lo que estaba profano. En otras palabras, en lugar de destruir un lugar de culto pagano, lo cristianizaban, lo transformaban, apropiándose de su significado y de la devoción local. Lucía fotografió cuidadosamente el texto del códice que confirmaba esta estrategia. La piedra donde los paganos derramaban sangre fue cubierta con mármol y se llamó altar. Era una metáfora poderosa de cómo la iglesia primitiva absorbía y reinterpretaba las tradiciones existentes. La estrategia de Constantino y de los líderes cristianos de la época era astuta y efectiva. Al edificar la Basílica de la Natividad sobre un lugar ya venerado, aunque por razones paganas no obligaban a los fieles a cambiar de sitio de peregrinación, solo tenían que cambiar de Dios. De repente, la cueva de Lactura se convertía en la gruta de la Natividad, y los rituales paganos eran reemplazados por la veneración del niño Jesús. Esta táctica garantizó una transición más fluida para las poblaciones que se convertían y ayudó a cimentar la presencia cristiana en la región, construyendo sobre cimientos ya existentes, aunque fueran de otra fe. Reyes magos o astrólogos persas. La imagen de los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, arrodillándose ante el pesebre, es una de las escenas más entrañables de la Navidad. Pero, ¿qué nos dice realmente la historia? El Evangelio de Mateo, el único que los menciona, no dice que fueran tres, ni que fueran reyes. Utiliza la palabra griega magoi, que se refiere más bien a sabios, sacerdotes o astrólogos de la corte persa. El número de tres y su título de reyes se popularizó mucho después, en el siglo III, cuando el teólogo Orígenes interpretó los tres regalos, oro, incienso y mirra, como una indicación de que eran tres personas. Pero el Códice de Leucio añade un giro aún más fascinante a esta historia. Ofrece una perspectiva que conecta directamente con una antigua religión persa, el mitraísmo. Según el códice, estos magoi vinieron a comprar la estrella que había predicho su dios Mithra. Mithra. Aquí es donde la historia se vuelve realmente intrigante. En la religión mitraica, Mithra, una deidad solar de origen persa, nace de una roca el 25 de diciembre, precisamente la misma fecha que la Navidad. Y al igual que en el relato cristiano, los sacerdotes de Mithra le ofrecían oro e incienso en su nacimiento. Lucía, al descubrir esta sorprendente similitud, no pudo evitar subrayar el pasaje. Copiaron la escena, pero cambiaron al protagonista. Esto no era una casualidad, era un patrón. La iglesia primitiva, en su esfuerzo por expandir el cristianismo, no solo adoptó la fecha de una festividad pagana, sino que también adaptó elementos narrativos y simbólicos de otras religiones populares, como el mitraísmo. Los magoi persas, que ya tenían una tradición de seguir estrellas y de interpretar fenómenos celestes en busca de señales divinas, encajaban perfectamente en una historia que buscaba la legitimidad de un nacimiento real. Transformar a estos astrólogos persas en reyes y asignarles un número específico solo sirvió para hacer la historia más grandiosa y memorable, creando una iconografía potente que perduraría a través de los siglos. Virgen, teología o traducción.
Uno de los pilares de la fe cristiana es la concepción virginal de Jesús. Pero, ¿es esta una afirmación biológica o una construcción teológica? La palabra griega partenos, que se traduce comúnmente como virgen, puede tener un significado más amplio en el griego antiguo, refiriéndose a una mujer joven o doncella sin necesariamente implicar virginidad sexual. Además, si nos remontamos al hebreo original de la profecía de Isaías 7:14, que a menudo se cita para apoyar la virginidad de María, se utiliza la palabra alma, que significa mujer en edad de concebir o joven mujer, no específicamente virgen. Esta ambigüedad lingüística es crucial. El Códice de Leucio, en un pasaje que Lucía leyó con particular interés, mencionaba una tradición aramea donde José era, de hecho, el padre biológico de Jesús. Sin embargo, la comunidad, al reconocer en Jesús al Mesías prometido, veló el origen para que no parezca un fruto más de la carne. Esta frase es increíblemente reveladora. Lucía no lo interpretó como un intento de fraude, sino como una profunda declaración teológica. Para las primeras comunidades cristianas, la importancia de Jesús no residía en su origen biológico, sino en su significado divino, en su rol como Salvador. La virginidad, en este contexto, se convierte en una metáfora poderosa. No busca negar la biología, sino resaltar la singularidad y la trascendencia de Jesús. Es una forma de enfatizar que su nacimiento no fue un evento ordinario, sino un acto divino que lo distinguía de cualquier otro ser humano. La teología, en este caso, prevaleció sobre la literalidad. La narrativa de la virginidad de María, entonces, no solo buscaba cumplir con las profecías, sino también elevar la figura de Jesús a un plano sobrenatural, digno del Mesías. Es una construcción que, lejos de ser un engaño, refleja la profunda necesidad de las primeras comunidades de expresar la divinidad de Cristo de la manera más impactante posible, incluso si eso implicaba reinterpretar o velar ciertos aspectos del relato original. El imperio celebra. El año 313 d.C. marcó un antes y un después para el cristianismo. Con el Edicto de Milán, el emperador Constantino legalizó la religión, poniendo fin a siglos de persecuciones y abriendo la puerta a su expansión masiva por todo el Imperio Romano. Pero la legalización trajo consigo un nuevo desafío: cómo integrar esta fe emergente en un calendario y una cultura ya repletos de festividades paganas. La Iglesia necesitaba su propio calendario, sus propias fechas clave, pero de una manera que facilitara la conversión y no generara conflictos innecesarios. Constantino, con su pragmatismo político, unió dos frentes estratégicos: el solsticio de invierno y el domingo solar. El Códice de Leucio relata que en el año 336 d.C. tuvo lugar la primera vigilia del natalicio en Roma. ¿Y adivina qué día? El 25 de diciembre. Lucía, al analizar esto, hizo una observación perspicaz. El nuevo Dios no desplazó al sol, se lo apropió. Era una estrategia brillante de sincretismo religioso. En lugar de prohibir las populares celebraciones del sol invicto, la Iglesia las cristianizó, superponiendo el nacimiento de Jesús al renacimiento del sol. En pocos lustros, esta nueva fiesta se propagó. Las iglesias de Oriente, que inicialmente tenían sus propias tradiciones, copiaron la festividad, aunque la trasladaron al 6 de enero, la fecha de la Epifanía, que conmemoraba la manifestación de Jesús a los gentiles. Con el tiempo, ambas fechas se fusionaron en la conciencia popular: el 25 de diciembre para celebrar el nacimiento y el 6 de enero para la revelación a los Reyes Magos. La Navidad, tal como la conocemos, se convirtió en una amalgama de tradiciones, una fiesta que celebraba el nacimiento de Cristo, pero que conservaba ecos profundos de las festividades solares paganas.
Es un testimonio de cómo la fe y la política se entrelazaron para dar forma a una de las celebraciones más importantes del mundo. El error de la estrella. ¿Quién no ha soñado con la estrella de Belén, esa guía luminosa que llevó a los magos hasta el niño Jesús? El Evangelio de Mateo la describe deteniéndose sobre la casa donde estaba el niño. Pero, seamos honestos, las estrellas, por más brillantes que sean, no se posan sobre tejados. Es una imagen poética, pero astronómicamente imposible. El Códice de Leucio, sin embargo, nos ofrece una explicación mucho más terrenal, pero no menos maravillosa. Propone que la estrella, en realidad, fue una alineación planetaria espectacular, una conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, que ocurrió en el año 7 a.C. Este fenómeno astronómico, aunque raro, era perfectamente observable, especialmente en la región oriental. Lucía, con su mente analítica, verificó la información. Júpiter, en la astrología antigua, era conocido como el planeta de los reyes. Saturno, por su parte, representaba al pueblo judío o a Judea. Y Piscis, la constelación donde se produjo la conjunción, estaba asociada con la región de Siria-Palestina. La combinación de estos tres elementos en el cielo era, para los astrólogos persas, los Magoi, un cartel celeste inconfundible. No era una estrella estática sobre un tejado, sino un evento celestial de gran magnitud que interpretarían como un anuncio inequívoco. Aquí nace un gobernante judío y esta interpretación no solo dota de plausibilidad histórica al relato de la estrella, sino que también subraya el papel de los Magoi como astrólogos y no como reyes. Su viaje no era una búsqueda mística sin rumbo, sino la respuesta a una señal celestial que, según sus conocimientos, indicaba el nacimiento de un rey en Judea. El Códice, una vez más, nos invita a ver la historia con otros ojos, a entender que lo que hoy interpretamos como milagro o alegoría pudo tener una base en los conocimientos y creencias de la época. La estrella de Belén se transforma de un fenómeno sobrenatural a una fascinante interpretación astrológica que guió a estos sabios del Oriente. El silencio de Marcos y Juan. Si el nacimiento de Jesús fue un evento tan trascendental, ¿por qué dos de los evangelios, Marcos y Juan, no lo mencionan en absoluto? Marcos, el evangelio más antiguo, comienza su relato directamente con Jesús adulto, con su bautismo y el inicio de su ministerio público. Juan, por su parte, arranca con una profunda reflexión teológica sobre el logos preexistente, la palabra divina que estaba con Dios desde el principio. Este silencio para Lucía era tan elocuente como cualquier relato. El Códice de Leucio ofrecía una explicación clara y concisa. Los que caminaron con él no hablaban de nacimiento, sino de resurrección. Para las comunidades cristianas primitivas, lo verdaderamente explosivo, lo que definía su fe y lo que les daba esperanza, no era el lugar o la fecha del nacimiento de Jesús, sino su victoria sobre la muerte. El querigma, la proclamación central del cristianismo primitivo, se centraba en la crucifixión y resurrección de Cristo, no en su infancia. Esto era lo que transformaba vidas y lo que se predicaba con fervor. Lucía concluyó que los relatos de la Natividad, tal como aparecen en Mateo y Lucas, son, en gran medida, teología política posterior. ¿Qué significa esto? Que fueron construidos y elaborados con propósitos específicos, no solo para narrar un evento, sino para darle un significado particular dentro del contexto de la época. Era crucial situar a Jesús en Belén para cumplir la profecía de Miqueas, que decía: «De ti saldrá el que gobernará a Israel». Esto era fundamental para ganar legitimidad ante la comunidad judía, demostrando que Jesús encajaba en las expectativas mesiánicas.
Además, estos relatos servían para establecer la genealogía de Jesús, conectándolo con el rey David y, por ende, con la realeza judía. El silencio de Marcos y Juan no es un olvido, sino una indicación de las prioridades teológicas de sus autores y de las comunidades a las que se dirigían. La historia del nacimiento, con todos sus detalles pintorescos, se desarrolló y se popularizó más tarde, cuando la Iglesia necesitaba consolidar su narrativa, atraer a más fieles y establecer una identidad clara frente a otras creencias. Era una forma de construir una base sólida para la fe, tanto en términos de cumplimiento profético como de conexión con la historia sagrada del pueblo judío. Del códice a la tradición. El manuscrito de Eleucio no terminaba con una conclusión histórica, sino con una advertencia, casi un manifiesto. No guardéis fechas, sino obras. Lucía lo interpretó como una crítica directa a la ritualización excesiva, a la tendencia humana de aferrarse a las formas externas de la fe en lugar de a su esencia. Sin embargo, la historiadora sabía que la necesidad humana de celebrar, de marcar los ciclos del año y de encontrar luz en la oscuridad es una fuerza poderosa, a menudo más fuerte que cualquier mandato teológico o advertencia. Y así fue. La Iglesia, en su expansión, no erradicó las antiguas costumbres paganas, las absorbió y las transformó. Vemos esto claramente en las tradiciones navideñas que hoy consideramos tan nuestras, las luces. ¿Recuerdas que las Saturnales encendían velas para celebrar el renacimiento del sol? Las luces navideñas, desde las velas hasta las guirnaldas eléctricas, son herederas de esos rituales ancestrales para espantar al solsticio y dar la bienvenida a la luz que regresa. Los árboles. El árbol de Navidad, con su verdor inmutable en pleno invierno, es un símbolo de vida eterna, un eco de las festividades nórdicas de Yule y de otras culturas paganas que decoraban árboles perennes para celebrar la vida en medio del frío. Los villancicos, esos cantos alegres que llenan las calles y los hogares, tienen sus raíces en las canciones medievales y más allá en los cánticos rituales de las Saturnales que anunciaban buenas nuevas. La melodía y el espíritu festivo se mantuvieron, solo que la letra y el protagonista cambiaron. El resultado de todo este proceso es una fiesta que, como bien lo resumió Lucía, huele a romano, sabe a judío y brilla como sol invicto. Es una amalgama cultural y religiosa, una síntesis de milenios de tradiciones que se han entrelazado y evolucionado. La Navidad no es un invento de un día, sino un tapiz rico y complejo tejido con hilos de fe, política, astronomía y la inquebrantable necesidad humana de celebrar la esperanza, especialmente en la noche más larga del año. Es una fiesta que nos habla de la capacidad de adaptación de las culturas y de la resiliencia de las tradiciones populares. ¿Qué queda hoy? Lucía Martín, después de meses de meticuloso trabajo y noches sin dormir, publicó su hallazgo en una prestigiosa revista académica. Como era de esperar, la reacción fue polarizada y ruidosa. Le llovieron cartas y correos electrónicos. Algunos la tildaban de hereje, de intentar socavar la fe. Otros, sin embargo, le agradecieron, diciendo que sus descubrimientos les habían devuelto la humildad al pesebre, una perspectiva más rica y profunda. Su conclusión final, después de todo el polvo levantado, fue una invitación a la reflexión, no a la negación. La Navidad no es una mentira, es una metáfora que se hizo calendario. Esta frase encapsula la esencia de su descubrimiento. La Navidad, más allá de la literalidad histórica, se ha convertido en un potente símbolo, una narrativa cultural que ha trascendido sus orígenes. La fe, argumentaba Lucía, no depende de una fecha exacta o de la precisión histórica de cada detalle. La fe es un camino personal, una búsqueda de significado. Y la fiesta de Navidad,
con todas sus capas históricas y sincretismos, cumple funciones vitales en nuestra sociedad. Une a la familia, nos invita a la generosidad, enciende luces en la oscuridad del invierno y en su núcleo nos recuerda que un bebé, el símbolo universal de la nueva vida y la inocencia, puede ser la encarnación de la esperanza. Su trabajo no buscaba destruir la Navidad, sino enriquecerla, ofreciendo una comprensión más matizada de cómo esta celebración tan arraigada llegó a ser lo que es. Es un recordatorio de que las tradiciones no son estáticas, evolucionan, se adaptan y absorben elementos de su entorno, creando un mosaico cultural que es, en sí mismo, un testimonio de la historia humana. La Navidad, por tanto, es un reflejo de nuestra propia complejidad, una mezcla de lo sagrado y lo profano, de lo antiguo y lo nuevo, de la fe y la razón. Si este viaje por los orígenes ocultos de la Navidad te ha hecho replantearte lo que dabas por hecho, si te ha abierto los ojos a una historia más rica y compleja, entonces no te quedes con la información. Dale like a este video y por favor, compártelo con ese amigo o familiar que jura que los Reyes Magos eran 3 y venían de Oriente sí o sí. Seguro que le das un buen tema de conversación para la cena. Y ya que estás por aquí, no olvides suscribirte al canal para no perderte el próximo descubrimiento que, te lo aseguro, volverá a sacudir lo que creíamos saber de la historia. Bonus, claves para recordar. Vamos a hacer un repaso rápido, como un kit de supervivencia para tu próxima conversación navideña. Aquí tienes las claves esenciales, los puntos que te harán ver la Navidad con otros ojos, sin perder ni una pizca de su magia, sino, al contrario, añadiéndole capas de historia fascinante. La fecha no es bíblica. Ningún evangelio, ni Mateo ni Lucas, menciona el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús. Esa fecha fue una elección estratégica posterior, una boda entre la fe cristiana y las tradiciones paganas. Pastores con abrigo. Olvídate de los pastores al raso en diciembre. En Judea, en invierno, las noches son frías y húmedas. Los rebaños estaban resguardados. Es mucho más probable que la escena se diera en otoño, quizás durante la fiesta de los tabernáculos. Los Magoi no eran reyes ni eran 3. Mateo habla de Magoi, astrólogos o sabios persas, no de monarcas. El número de 3 y su título real son invenciones posteriores, influenciadas por el simbolismo de los regalos y la necesidad de una narrativa más grandiosa. El sol invicto es la abuela de la Nochebuena, la fiesta romana del Natalis Solis, Invictim, que celebraba el renacimiento del sol el 25 de diciembre, fue la base sobre la que se edificó la Navidad cristiana. No fue una sustitución, sino una apropiación ingeniosa. El Códice de Leucio no desmiente a Jesús, lo contextualiza. Este manuscrito antiguo no busca negar la figura de Jesús o su importancia. Al contrario, nos ofrece una capa adicional de comprensión, una ventana a cómo la celebración de su nacimiento fue moldeada por la cultura, la política y las creencias de su tiempo. La próxima vez que montes el Belén o que te reúnas con tus seres queridos alrededor del árbol, tómate un momento para reflexionar. Esos pastores, quizás, llevaban abrigo de más o ni siquiera estaban allí en invierno. Esa estrella brillante que adorna la cima del árbol podría ser en realidad una fascinante conjunción planetaria, una señal astrológica interpretada por sabios. Y esos reyes magos tan majestuosos tienen sus raíces en una tradición persa que ya celebraba al sol en pleno diciembre. La historia que cantamos, que repetimos cada año, no es falsa. Es, en su esencia, profundamente humana. Es una mezcla fascinante de fe inquebrantable, de astucia política, de necesidad cultural y de esa búsqueda ancestral de luz en la noche más larga. Es un testimonio de cómo las culturas se entrelazan
y las tradiciones evolucionan. Si aprendiste algo nuevo hoy, si esta perspectiva te ha parecido tan cautivadora como a Lucía, comparte este video. Y déjame en los comentarios, ¿crees que importa la fecha exacta o lo verdaderamente importante es el mensaje de esperanza y renovación que la Navidad nos trae? Nos leemos en el próximo descubrimiento, donde seguiremos desenterrando las historias ocultas que dan forma a nuestro mundo.